esto. Si está todo bien, si se me escucha. A ver. Qué poca idea tengo yo de estas cosas, de verdad. Bueno, a ver si mientras voy configurando todo esto entrará alguien y me puede decir si esto funciona o no. Por el momento voy diciendo me llamo Catra y aquí voy a estar leyendo libros. En principio voy a empezar con los relacionados del lore del World of Warcraft. Empezando por el que en inicio no sería por orden cronológico, pero sí el lógico para leerlo. A ver, voy a probar el chat. En teoría... Vale. Ay, a ver. Bueno, pues como decía, soy Catra y voy a empezar a leer. Espero que no tenga ningún problema. Para todos vosotros. Vale, veo que el chat funciona. Los libros de la saga de Lore, perdón, de World of Warcraft. Y voy a empezar con el libro que se llama El ascenso de la Horda, porque es donde empieza todo, básicamente. Cronológicamente no, porque va la guerra de los ancestros, 10.000 años antes y todo el rollo. Pero... Pero... Bueno. Nada, sí, ya lo sé. Que ya sé que se me ve. Pero se me ve bien, se me oye bien. Bueno, eso. Que es donde empieza lógicamente todo, cómo contacta, cómo llegan los Eredar a Draenor y acaban llamándose Draenei's y cómo los orcos pues acaban llegando a Azeroth y todo el rollo. En principio a mí solo se me va a ver al principio y al final del streaming para pues eso, para presentarme y para decir un poquito lo que vamos a hacer. Y iré leyendo capítulos, iré haciendo paraditas de vez en cuando tras algunos capítulos para beber agua y mirar el chat, pero en principio yo no voy a estar mirando el chat y va a haber una imagen del fondo de pantalla para centrarse solo en la historia, que es lo importante. Así los que tengáis curiosidad sobre el lore, pero no queráis leer, porque no os guste leer, porque no tenéis tiempo, pues podéis poner esto, aunque sea de fondo mientras le veáis o hacer lo que queráis, y os enteraréis de la historia. Así que nada, pues vamos a ver de empezar.
Tengo todos los libros, por cierto, algunos en el ebook y unos cuantos en físico, que los tengo por aquí también, para ir leyéndolos. Por ejemplo, el de... no sé, por ser de los más conocidos, el de Ilíada, que ya se leerá cuando se llegue a la parte de la Burning, pero bueno. Hala, pues empezamos, a ver si va todo bien. El ascenso de la Horda. Prólogo. El poder que irradiaba el desconocido se arremolinaba a su alrededor con tonos y vibraciones gloriosos. Flotaba como una capa tras él y rodeaba su portentosa cabeza como si fuera una corona. Su voz era audible tanto a través de los oídos como directamente en la mente, y le recorrió la sangre como una dulce canción desde hace tiempo olvidada y ahora, de repente, recordada de nuevo. Lo que ofrecía era tentador, era emocionante y hacía que su corazón se encogiese de añoranza. Aún así, había algo. Cuando se hubo ido, los líderes de los Eredar empezaron a hablar tranquilamente los unos con los otros de manera telepática. No es mucho pedir para lo que nos ofrece, dijo el primero en hablar. Se estiró, tanto en el mundo físico como en el metafísico, exhalando ecos de fuerza. Un poder así, murmuró el segundo, perdido en sus cavilaciones. Era el más elegante, el más bello, y su esencia era gloriosa y radiante. Y lo que ha dicho es cierto. Lo que nos ha enseñado pasará. Nadie puede mentir sobre algo así. El tercero permanecía en silencio. Lo que el segundo había dicho era verdad. El método por el que este poderoso ser había demostrado la veracidad de lo que les ofrecía no podía ser falsificado, todos lo sabían. Aun así, esta entidad, este Sargeras, había algo de él que a Velen no le gustaba. Los otros líderes eran al mismo tiempo amigos de Velen. Era sobre todo buen amigo de Kil'jaeden, el más poderoso y decisivo de los tres. Habían sido amigos durante los muchos años que habían pasado desapercibidos para los seres de más allá de lo que alcanza el tiempo. Que Kil'jaeden estuviera dispuesto a aceptar la oferta tenía más peso para Velen que la opinión de Archimonde, que, aunque por lo general se hacía notar, podía estar ocasionalmente influido por su vanidad. Velen volvió a reflexionar sobre la imagen que Sargeras les había mostrado. Mundos por conquistar y, lo que era más importante, por explorar e investigar, pues, por encima de todo, los Eredar eran una raza curiosa. Para unos seres tan poderosos, el conocimiento era lo mismo que la comida y la bebida para otros seres inferiores, y Sargeras les ofreció un tentador vistazo de lo que podrían conseguir solamente con solo jurarle lealtad, solo prometer lo mismo para su gente. Como de costumbre, nuestro querido Velen es el más cauto, dijo Archimonde. Se podían entender esas palabras como un cumplido, pero, en su lugar, golpearon a Velen por su condescendencia. Sabía lo que Archimonde quería conseguir, y Velen sabía que el otro entendía su indecisión simplemente como un obstáculo para lo que él, Archimonde, anhelaba en ese momento. Velen sonrió. Sí, soy el más prudente, y algunas veces mi prudencia nos ha salvado tanto como tu decisión, Kil'jaeden, y tu instintiva impetuosidad, Archimonde. Ambos se echaron a reír, y por un momento Velen se sintió reconfortado por su afecto. Luego se callaron, y advirtió que ellos, como mínimo, ya habían tomado una decisión. Velen sintió un vuelco en el corazón al verlos marchar, esperando que hubiera tomado la decisión correcta. Ellos tres siempre habían trabajado juntos, sus diferentes personalidades se equilibraban mutuamente. El resultado era armonía y paz para su gente. Sabía que Kil'jaeden y Archimonde querían de verdad lo mejor, no para ellos mismos, sino para aquellos que lideraban. Compartía ese sentimiento con ellos y siempre antes habían conseguido llegar a un acuerdo en ese tipo de cosas. Velen frunció el ceño. ¿Por qué lo perturbaba el atractivo y seguro Sargeras? Los otros se habían inclinado por aceptar su oferta, obviamente. Sargeras les había dicho que los Eredar eran exactamente lo que había estado buscando. Un pueblo fuerte, pasional y orgulloso que les serviría para reunir a todos los pueblos. Les había dicho que los elevaría, que los cambiaría, los haría mejores, que les daría unos dones que el universo nunca había visto porque, de hecho, el universo nunca había reunido los poderes de los que Sargeras hablaba y la singularidad de los Eredar. Y lo que Sargeras les había dicho, de hecho, era lo que iba a pasar. Y sin embargo, Velen fue al templo, el lugar donde habitualmente iba cuando no tenía las ideas claras.
Otros estaban allí aquella noche, sentados en círculo alrededor del único pilar en la habitación que guardaba el precioso cristal Atamal. Era un artefacto antiguo, tan antiguo como para que ningún Eredar pudiera recordar sus orígenes, e incluso más de lo que pudieran recordar de ellos mismos. La leyenda decía que era un don que les habían otorgado mucho tiempo atrás. El cristal les había hecho capaces de expandir tanto sus capacidades mentales como su conocimiento de los misterios del universo. Había sido usado en el pasado para curar, conjurar y, como Belen quería usarlo aquella noche, para recibir visiones. Con todo el respeto, se acercó hacia el cristal y tocó su superficie triangular. Su calor, como el de un animal acurrucado en su mano, lo tranquilizó. Respiró hondo, dejando que su familiar poder entrase dentro de él, retiró la mano y volvió al círculo. Belen cerró sus ojos y se abrió todas las partes capaces de recibir la visión, su mente, su cuerpo y su intuición mágica. Al principio lo que vio parecía solo confirmarle lo que Sargeras les había prometido. Se vio a sí mismo al lado de Kil'jaeden y Archimonde, señores no sólo de su propio noble y orgulloso pueblo, sino de muchos otros mundos. Un poder brillaba alrededor de ellos, un poder que Belen sabía que iba a ser tan embriagador como cualquier licor que pudiera beber. Había ciudades luminosas que estaban bajo su mando, así como sus habitantes, que se postraban ante ellos tres con vítores y gritos de adoración y lealtad. Había una tecnología tan avanzada como la que nunca podría haber soñado o esperado a través de sus investigaciones. Le habían traducido libros escritos en extrañas lenguas, que le revelaban una magia inimaginable y desconocida hasta entonces. Era una visión gloriosa, y su corazón estaba henchido de placer. Se dio la vuelta para mirar a Kil'jaeden y su viejo amigo sonreía. Archimonde le puso la mano amistosamente sobre el hombro. Entonces Belen bajó la mirada hacia sí mismo y gritó horrorizado. Su cuerpo era ahora de un tamaño descomunal, pero estaba torcido y distorsionado. Su suave piel azul era ahora negra y marrón y nudosa, como el tronco de un árbol desfigurado por alguna enfermedad. Su cuerpo irradiaba luz, pero no una luz pura de energía poderosa y positiva, sino una luz de un tono verde enfermizo. Desesperadamente se giró para contemplar a sus amigos, sus compañeros en el liderazgo de los Eredar. Ellos también habían sido transformados. Ellos tampoco conservaban nada de lo que habían sido, sino que ahora eran Manari, la palabra con la que los Eredar se referían a algo horrorosamente malo, retorcido, poco natural y corrupto. Se estrelló contra su mente con la fuerza de una espada brillante. Belen volvió a gritar agónicamente y dobló sus rodillas. Retiró la vista de su cuerpo atormentado en busca de paz, prosperidad y el conocimiento que Sargeras les había prometido, pero solo veía atrocidades. Donde antes había una multitud de seguidores, ahora solo veía cuerpos mutilados que, como el suyo, el de Kil'jaeden o el de Archimonde, habían sido transformados en monstruos. Entre los muertos y los desfigurados había seres dando saltos que no se parecían a nada que hubiera visto antes, como perros extraños con tentáculos en sus espaldas, diminutas y retorcidas figuras que bailaban y saltaban y se reían de la carnicería. Criaturas aparentemente bellas, con las alas extendidas a sus espaldas, contemplaban lo que había causado con deleite y orgullo. La tierra moría allá por donde sus pezuñas pisaban, no solamente la hierba, sino el mismo suelo. Todo lo que daba vida era eliminado, succionado, hasta dejarlo seco. Esto, entonces, era lo que planeaba hacer Sargeras con los Eredar. Estas eran las mejoras que les había comentado con tanto entusiasmo. Si la gente de Belen se aliaba con Sargeras, se convertirían en esas monstruosas cosas, esos Manari. Y, de alguna forma, Belen comprendió que lo que había presenciado no se trataba de un incidente aislado. No era simplemente este mundo el que caería, ni siquiera una docena de mundos o una centena o un millar. Si le daba su apoyo a Sargeras, todo iba a ser destruido. Esta legión de Manari seguiría avanzando con la ayuda de Kil'jaeden, Archimonde y, si todo lo bueno y puro no lo ayudaban, con la suya. No se detendrían hasta que todo lo que existiese fuera arrasado y ennegrecido como ese pedazo de tierra que Belen había visto a través de la visión borrosa. ¿Podía ser que Sargeras estuviera loco? O, peor aún, ¿era consciente de todo esto y aún así seguía anhelándolo? Caía sangre y fuego líquido sobre todas las cosas. Llovía sobre él, quemándolo y salpicándolo, hasta que cayó de rodillas al suelo y rompió a llorar. Afortunadamente la visión desapareció y Belen parpadeó, temblando. Ahora estaba solo en el templo y el cristal brillaba de forma reconfortante. Estaba agradecido por la protección que le otorgaba. No había sucedido, todavía no.
Lo que Sargeras les había dicho era, sin lugar a dudas, cierto. Los Eredar se transformarían y a sus 3 líderes les serían ofrecidos poder, conocimiento y dominación casi divinos. Y perderían todo aquello a lo que habían dado tanta importancia, pues traicionarían a todos los que habían jurado proteger. Belen se pasó una mano por la cara y se alivió al ver que solo estaba empapada de sudor y lágrimas y no del fuego y la sangre de su visión. No todavía, pensó. ¿Era posible poner fin a todo esto o mitigar la destrucción que la legión causaría de todas formas? La respuesta flotaba a sus espaldas, tan revitalizante y dulce como un trago de agua pura en el desierto. Sí. Llegaron al mismo tiempo, respondiendo a la emoción de su llamada mental. No era más que una cuestión de segundos limpiar sus mentes y observar todo lo que él había visto, todo lo que había sentido. Por un instante supo que compartían sus sentimientos y la esperanza creció en su interior. Sin embargo, Archimonde parecía contrariado. Esta no es una visión del futuro que podamos verificar, es solo una corazonada. Belen se quedó mirando a su viejo amigo. Luego dirigió su mirada hacia Kil'jaeden. Kil'jaeden no estaba cegado por la vanidad como Archimonde, era decisivo y sabio. Archimonde tiene razón, dijo Kil'jaeden sin rodeos. No hay veracidad ninguna, solo es una imagen en tu propia mente. Belen lo miró. El dolor crecía en su interior. Con cuidado y tristeza desligó sus pensamientos de los de ellos. Ahora, lo que había en su mente y en su corazón se quedó allí, solo para él. Nunca más lo volvería a compartir con aquellos dos que una vez habían sido como extensiones de su propia alma. Kil'jaeden entendió su retirada como una rendición, justo lo que quería dar a entender Belen, y le sonrió mientras colocaba la mano sobre su espalda. No quiero renunciar a aquello que sé que es positivo, bueno y verdadero, por lo que simplemente temo que podría ser desagradable, dijo. Creo que tú tampoco. Belen no podía arriesgarse a mentir. Simplemente bajó la cabeza y suspiró. En otra ocasión, Kil'jaeden e incluso Archimonde hubieran sido capaces de ver más allá de su débil fachada, pero ahora no estaban centrados en él, estaban pensando en los aparentemente ilimitados poderes que les iban a ser otorgados. Aquellos que otrora fueran grandes seres, ahora eran simplemente los juguetes de Sargeras, y estaban en el camino de convertirse en Manari. Belen sabía con aterradora certeza que, si sospechaban que no estaba de su lado, se volverían en su contra con mortíferas consecuencias. Tenía que sobrevivir, aunque solo fuera para hacer lo necesario para salvar a su pueblo de la condenación y la destrucción. Belen asintió, pero no dijo nada, y entonces se decidió que los 3 líderes de los Eredar se aliarían con el gran Sargeras. Archimonde y Kil'jaeden se fueron rápidamente para preparar todo lo necesario para recibir a su nuevo señor. Belen lloraba de impotencia. Quería salvar a toda su gente, como había jurado hacer, pero sabía que era imposible. La mayoría confiarían en Kil'jaeden y Archimonde y los seguirían hacia la condenación, pero había unos cuantos que pensarían de la misma forma que él había hecho, que renunciarían a todo solo por su palabra. Y así tendrían que hacerlo, pues su mundo natal, Argus, sería próximamente destruido, devorado por la locura de la legión demoníaca. Aquellos que querían sobrevivir tendrían que huir. Pero, ¿huir a dónde? Belen miró fijamente el cristal Atamal. La desesperación inundaba todo su cuerpo. Sargeras estaba de camino. No había lugar en este mundo donde esconderse de un ser así. ¿Cómo iban a escapar entonces? Las lágrimas emborronaron su visión mientras contemplaba el cristal. Sin duda eran sus lágrimas las que lo hacían brillar y palpitar. Belen parpadeó. No era un efecto de la luz a través de sus lágrimas. El cristal estaba brillando y, ante su atónita mirada, se levantó de su pedestal y levitó hasta quedarse justo frente a él. «Tócalo», oyó como decía una voz suavemente en su cabeza. Temblando y atemorizado, Belen extendió una de sus fuertes y azules manos con la esperanza de sentir el calor familiar del prisma inactivo. Una energía atravesó su cuerpo y jadeó. Por su intensidad era casi tan poderosa como la energía oscura que había percibido a través de su visión, pero ésta era tan pura como aquella contaminada y corrupta, tan luminosa como aquella oscura, y, de repente, Belen sintió esperanza y fuerza en su interior. El extraño y brillante campo alrededor del cristal Atamal crecía y se expandía hacia arriba, cobrando forma. Belen parpadeó, casi cegado por el resplandor, pero sin querer apartar la mirada. «No estás solo, Belen de los Eredar», le susurró la voz. Fue tranquilizador, dulce como el sonido del agua corriendo y una ráfaga de viento veraniego. El resplandor se desvaneció poco a poco y, flotando frente a Belen, apareció un ser diferente a cualquier otro que jamás hubiera visto. Parecía estar formado por luz viva. Su centro era de un tono dorado suave, su radio exterior era de color violeta brillante.
Extraños glifos de aspecto metálico se arremolinaban alrededor de su centro, moviéndose como una espiral de color y luz, tranquilizadora e hipnótica. Continuó hablando en su mente con una voz que a Belen le parecía más luz que sonido. Nosotros también hemos sentido los horrores que próximamente asolarán este y otros mundos. Nos hemos esforzado por mantener el equilibrio y lo que Sargeras está planeando lo destrozará todo. Descenderán el caos más absoluto y la ruina total, y las cosas que son buenas, verdaderas, puras y sagradas se perderán sin posibilidad de recuperarlas. ¿Quién? ¿Qué? Belen ni siquiera podía formular la pregunta en su cabeza, del sobrecogido que estaba por la majestuosidad de aquel ser. «Somos los Naru», dijo la entidad radiante. «Puedes llamarme Kure». Los labios de Belen empezaron a dibujar una sonrisa mientras susurraba esas palabras. Naru, Kure. Probó la dulzura que había tras ellas, como si al pronunciarlas le diesen algo de su misma esencia. «Aquí es donde todo empieza», Kure continuó. «No podemos pararlo, pues tus amigos son libres al tomar sus decisiones. Pero tú nos has contactado con el corazón angustiado, con la intención de salvar lo que podamos. Nosotros salvaremos a todos aquellos que rechacen el horror que ofrece Sargeras». «¿Qué puedo hacer?». De nuevo las lágrimas inundaban los ojos de Belen, pero esta vez de alegría y alivio. «Reúne a todos aquellos que vayan a seguir tus consejos. Dirígete con ellos a la montaña más alta de esta tierra el día más largo de este año. Lleva el cristal Atamal contigo. Hace mucho, mucho tiempo que se lo dimos, y a través de él los encontraremos. Vendremos y los llevaremos lejos de aquí». Por un instante, un atisbo de duda, como una llama oscura, creció en el corazón de Belen. Nunca había oído hablar de esos seres de luz llamados Naru, y ahora esta entidad, este Kure, le estaba pidiendo que robase el objeto más sagrado de su gente. Incluso afirmaba que habían sido ellos los que se lo habían entregado a los Seredar. Quizá Kil'jaeden y Archimonde estaban en lo cierto. Quizás la visión de Belen no era más que la manifestación de sus miedos. Pero, incluso mientras los retorcidos pensamientos corrían a través de su mente, sabía que eran los últimos vestigios de un desolado anhelo por todo tal y como era antes que las cosas cambiaran de una forma tan horrorosa, antes de Sargeras. Sabía lo que tenía que hacer, e inclinó su cabeza ante el glorioso y sinuoso ser de luz. Talgaz fue el primer y de mayor confianza aliado al que llamó Belen, un antiguo amigo que lo había ayudado en el pasado. Todo se basaba en este amigo, capaz de pasar desapercibido por donde Belen no podía. Talgaz se mostró escéptico en un primer momento, pero cuando Belen unió sus mentes y le enseñó la oscura visión que él había recibido, Talgaz aceptó sin demora. Belen no dijo nada de los Naru ni de su oferta de ayuda, de igual manera que él no conocía en qué consistía concretamente. Solo le aseguró a Talgaz que había una manera de escapar a este destino, pero que debía confiar plenamente en él. El día más largo del año se estaba acercando. Con toda la discreción que pudo, mientras Archimonde y Kil'jaeden estaban obsesionados con Sargeras, Belen envió sutiles mensajes mentales a aquellos que eran de su confianza. Talgaz se reunió con otros, de parte de Belen, en defensa de ellos mismos y de toda su gente. A continuación, Belen centró su atención en crear una sutil red mágica sobre aquellos dos traidores a los que una vez había querido como amigos. Así no se darían cuenta de la frenética actividad que se llevaba a cabo justo delante de ellos. La intrincada red se creó con una sorprendente velocidad y, sin embargo, con una lentitud agonizante. Cuando finalmente el día llegó y los Seredar que habían sido escogidos para seguir a Belen se reunieron en la cima de la montaña más alta de su antiguo mundo, Belen se dio cuenta de que su número era tremendamente pequeño. Eran solo unos cientos aquellos en los que Belen podía confiar de verdad. No se atrevió a arriesgarse contactando con aquellos que se podrían haber vuelto en su contra. Belen había cogido el cristal Atamal hacía muy poco tiempo. Había pasado los últimos días fabricando una falsificación para que nadie diera la alarma al ver que no estaba en su sitio. La había tallado con el máximo cuidado con una simple piedra cristalina y le había lanzado un hechizo para que brillase igual, pero no producía ningún efecto cuando lo tocaban. Si alguien rozaba el cristal falso con sus dedos, se desvelaría el robo. El verdadero cristal Atamal estaba ahora muy cerca de su corazón, mientras veía cómo su gente subía la montaña, con sus fuertes piernas y pezuñas. Muchos habían llegado ya, y lo miraban con expectación. Todos querían hacerle la misma pregunta: ¿cómo iban a escapar de allí? Lo mismo se preguntaba Belen. Por un momento perdió la esperanza, pero entonces recordó al radiante ser que había conectado sus pensamientos con los suyos. Vendrán, lo sabía. Mientras tanto, cada segundo que pasaba significaba estar más cerca de ser descubiertos, y muchos de ellos todavía no habían llegado, entre ellos Talgaz.
Restalán, otro antiguo amigo de confianza, sonrió a Belen. No tardarán en llegar, dijo para tranquilizarlo. Belen asintió. Restalán tenía más razón de la que se imaginaba. No había ninguna señal de que sus viejos amigos y ahora enemigos Kil'jaeden y Archimonde hubieran sido alertados acerca de su escandaloso y atrevido plan. Además, estaban demasiado consumidos anticipando sus futuros poderes. Y sin embargo, el mismo instinto profundo que lo había advertido de que debía desconfiar de Sargeras atormentaba ahora su mente. Algo no iba bien. Se dio cuenta de que estaba dando vueltas a causa de la preocupación. Y entonces llegaron. Talgaz y varios más habían llegado a la cima, sonriendo y saludándolos, y Belen suspiró aliviado. Se estaba acercando a ellos cuando el cristal proyectó una poderosa corriente a través de su cuerpo. Apretó fuertemente la gema con sus dedos azules mientras su mente se abría ante una advertencia. Belen cayó de rodillas mientras un dolor mental lo asaltaba. Sargeras había empezado. Había comenzado a crear su espantosa legión, reclutando a aquellos Eredar lo suficientemente inocentes o que confiaban por completo en Kil'jaeden y Archimonde, transformándolos en los Manari que Belen había contemplado en su visión. Yacían delante de él miles de Manari de diferente aspecto físico y capacidad. Estaban como disfrazados. Si no hubiera tenido el cristal Atamal en sus manos, nunca los hubiera podido sentir antes de que fuera tarde, demasiado tarde. Puede que fuera demasiado tarde. Se giró y miró horrorizado a Talgaz. De repente se dio cuenta de que su viejo amigo emitía la misma mácula que también emitía la muchedumbre, la legión, de monstruos que acechaban más allá de su vista. Una oración que provenía de los abismos de su alma desesperada se estremeció en su mente. ¡Cure! ¡Ayúdanos! Los Manari estaban trepando la montaña con la sensación de haber sido expuestos y convertidos en depredadores sedientos de sangre. Solo Belen sabía que la muerte era preferible a lo que estos distorsionados Eredar le harían tanto a él como a los que lo habían seguido. Al no saber qué hacer, alzó el cristal Atamal y lo proyectó hacia el cielo. Como si se hubiera abierto una grieta en el cielo, apareció un rayo de luz pura, blanca y radiante. Su brillo glorioso golpeó directamente el prisma cristalino y, ante la mirada atónica de Belen, se dividió en 7 rayos de luz de diferentes tonalidades. Belen sintió un terrible dolor cuando el cristal se rompió en pedazos. Los bordes afilados cortaron sus dedos. Se quedó sin aliento e instintivamente lanzó el cristal roto, mirando embelesado cómo las piezas se mantenían en el aire, cada una formando una esfera perfecta, y manteniendo a través de sus 7 tonos radiantes, que una vez fueron solo uno, un resplandor perfecto de pura luz blanca radiante. Los 7 cristales, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta, salieron disparados hacia arriba. Luego crearon rápidamente un recinto de luz alrededor de los asustados Eredar que allí estaban reunidos. En ese preciso momento, Talgaz corrió hacia él con un odio salvaje en su mirada. Golpeó el círculo de luces multicolor como si fuera un muro de piedra y cayó de espaldas. Belen se dio media vuelta y vio al Manari descender, gruñir, babear, tratando de rascar con sus garras el muro de luz que todavía protegía a Belen y a los suyos. Un profundo zumbido recorrió todo el sistema nervioso de Belen. Era algo que podía sentir más que escuchar. Miró hacia arriba y, en ese día de maravillas, vio algo que lo sobrepasó incluso más que el milagro de las 7 piedras de luz. En un primer momento le pareció una estrella descendiendo, tan brillante que casi no podía aguantar la mirada sobre ella. A medida que se acercaba, comprendió que no era algo tan inalcanzable como una de las estrellas del cielo nocturno, sino una estructura sólida que tenía un centro más suave y redondo, como una esfera adornada con salientes y triángulos cristalinos. Belen lloró abiertamente cuando un mensaje mental rozó su mente. Tal y como prometí, estoy aquí. Prepárate para abandonar este mundo, profeta Belen. Belen extendió sus brazos hacia arriba, como si fuera un niño suplicando a un familiar querido que lo cogiese y lo abrazase con cariño. La esfera empezó a palpitar y Belen sintió que se elevaba por los aires. Flotaba hacia arriba y vio como el resto también estaban siendo subidos hacia la nave. Fue entonces cuando Belen entendió de qué se trataba, aunque también vibraba con una esencia viva que no era capaz todavía de comprender. En medio de la alegría contenida, Belen escuchó cómo los Manari gritaban y chillaban hacia la presa que se les escapaba. Ellos. La base de la nave se abrió y unos segundos después Belen sintió que estaba sobre algo sólido. Se arrodilló sobre el suelo, si es que así se podía llamar, y vio como el resto de los suyos flotaban hacia aquel lugar seguro. Cuando llegó el último de ellos, Belen esperaba que la puerta se cerrase y que aquella nave, hecha de metal que no era metal, carne que no era carne, y que Belen sospechaba que era esencia misma de Cure, partiese de aquel lugar. En cambio, sintió un susurro en su mente.
Los cristales, aquellos que antes eran 1 y ahora son 7, recupéralos, pues los necesitarás. Belen se inclinó sobre la apertura y extendió sus manos. Con una asombrosa velocidad, los cristales se elevaron hacia él y golpearon sus manos con una fuerza tal que se quedó boquiabierto. Los reunió todos juntos, ignorando el increíble calor que producían, y se echó hacia atrás. Al instante, la puerta desapareció como si nunca hubiera estado allí. Apretando hacia sí mismo los 7 cristales a tamal, su mente se extendió de tal forma que le pareció rozar la locura. Belen quedó suspendido, por un momento, entre la esperanza y la desesperación. ¿Lo habían hecho? ¿Habían escapado? Desde su posición al frente del ejército, Kil'jaeden tenía una visión perfecta de la montaña mientras sus esclavos la rodeaban. Durante un momento glorioso saboreó la victoria, casi tan dulce como el hambre que Sargeras había plantado en su mente. Talgaz había hecho bien su trabajo. Había sido pura suerte que Belen tuviera el cristal en sus manos en el momento del ataque. De no ser así, su cuerpo yacería en el suelo, despedazado en un puñado de trozos sangrientos. Pero Belen tenía el cristal a tamal en sus manos y había sido advertido. Algo había ocurrido, unas extrañas luces habían aparecido y protegido al traidor, y algo había llegado a por ellos. Entonces, tal y como Kil'jaeden pudo observar, la peculiar nave resplandeció y desapareció. ¡Han escapado! ¡Maldición, maldición! ¡Belen ha escapado! Los Manari, que llenaban tanto placer a Kil'jaeden segundos antes, ahora estaban consternados y desilusionados. Tocó todas sus mentes, no sabían nada. ¿Qué era esa cosa que había llegado para arrebatarle a Belen de sus narices? Kil'jaeden se estremeció entonces de miedo. Su maestro no estaría satisfecho con estos resultados. ¿Y ahora qué?, le preguntó Archimonde. Kil'jaeden se giró para mirar a su aliado. «Los encontraremos», gruñó Kil'jaeden. «Los encontraremos y los destruiremos, aunque eso suponga miles de años». Bueno, fin del prólogo. Voy a beber un poquito de agua y continúo con el capítulo 1. Si no recuerdo mal, al principio de cada capítulo habla Thrall o alguien así como más del presente, pero la historia se va a centrar en su padre, en Durotan. A ver. Bueno. Capítulo 1. Mi nombre es Thrall. En la lengua de los humanos significa esclavo, y como la historia que hay tras este nombre es larga, es mejor dejarla para otra ocasión. Por la gracia de los espíritus y la sangre de los héroes que corre por mis venas, he llegado a ser el jefe de guerra de mi gente, los orcos, y el líder de un grupo de razas conocido como la Horda. Cómo llegué a serlo es otra historia también, de la que quería hablarles ahora antes de que aquellos que la vivieron pasen a morar con los honorables ancestros. Es de la historia de mi padre, de los que creyeron en él y de los que lo traicionaron, no solo a él, sino a toda nuestra gente. Lo que hubiera sido de nosotros si estos eventos no se hubieran desarrollado no podría decirlo ni el sabio chamán Drektar. Los caminos del destino son muchos y muy variados, y ningún ser en su sano juicio debería aventurarse nunca en la aparentemente atractiva premisa del ojalá. Lo pasado, pasado está. Mi gente debe asumir tanto la vergüenza como las glorias de nuestras decisiones. Esta no es la historia de la Horda tal y como la conocemos hoy en día, una organización poco rígida formada por orcos, tauren, renegados, trolls y elfos de sangre, sino de cómo se creó la primera Horda. Su nacimiento, como cualquier otro, estuvo marcado por la sangre y el dolor, y sus violentos gritos por vivir significaron la muerte de sus enemigos. Tan fatídica y violenta historia empiezan de una forma bastante pacífica, entre los ondulados valles y colinas de una tierra verde llamada Draenor. El constante ritmo de los tambores, como un latido del corazón, arrullaba a los orcos más jóvenes y los ayudaba a dormir, pero Durotan, del clan de los Lobogélido, estaba completamente despierto. Yacía con los otros en el duro y sucio suelo de la tienda dormitorio. Un generoso relleno de paja y una gruesa piel de uñagrieta lo protegían de un frío capaz de helar los huesos. Aun así, sentía cómo las vibraciones de los tambores pasaban desde la tierra hasta su cuerpo, y sus oídos eran acariciados por el sonido ancestral. ¿Cómo deseaba salir y unirse a ellos? Durotan tendría que esperar otro verano antes de que pudiera participar en el Omrigor, el ritual para convertirse en adulto. Hasta ese evento tan esperado,
tendría que aceptar ser apartado junto con el resto de los niños dentro de esta larga tienda colectiva, mientras los adultos se sentaban alrededor del fuego y hablaban sobre cosas que eran indudablemente misteriosas e importantes. Suspiró y se movió en el pellejo. No era justo. Los orcos no se enfrentaban entre ellos, pero tampoco eran particularmente sociables. Cada clan se cercaba en sí mismo, mantenía sus propias tradiciones, estilos y maneras de vestir, historias y chamanes. Incluso había dialectos tan diferentes que muchos orcos no podían entenderse si no era hablando la lengua común. Parecían casi tan diferentes los unos de los otros como la otra raza inteligente con la que compartían las riquezas de los campos, bosques y arroyos, los misteriosos Draenei de piel azul. Solo 2 veces al año, en primavera y en otoño, todos los clanes de los orcos se reunían como lo estaban haciendo ahora para honrar aquel momento en el que el día y la noche eran igual de largos. El festival dio comienzo oficialmente el día anterior, justo con la salida de la luna, aunque los orcos llevaban ya varios días acudiendo a este lugar. El Kosharg se celebraba en este lugar sagrado de la tierra de los orcos llamado Nagran, la tierra de los vientos, a la sombra de la benevolente montaña de los espíritus. Esta imagen, perdón. Oshugun, perdón. El Kosharg se celebraba en este lugar sagrado de la tierra de los orcos llamado Nagran, la tierra de los vientos, a la sombra de la benevolente montaña de los espíritus, Oshugun, desde hacía tanto tiempo que nadie era capaz de recordarlo. Mientras que los retos rituales y los combates eran comunes durante el festival, la verdadera ira o violencia nunca había llegado a explotar. Cuando los temperamentos se desbordaban, como en ocasiones pasaba cuando había demasiados orcos reunidos juntos, el chamán animaba a las partes involucradas a solucionarlo pacíficamente o a abandonar el área sagrada. La tierra en este lugar era exuberante, fértil y tranquila. Durotan se preguntaba a veces si era así de tranquila por la voluntad de los orcos de traer la paz aquí, o si los orcos se mostraban aquí tranquilos por la paz que transmitía a la zona. Solía preguntarse ese tipo de cosas, pero no oía nunca a nadie verbalizar ese tipo de ideas. Durotan suspiró con tranquilidad, pensativo. Su corazón latía al mismo ritmo de los tambores que sonaban en el exterior. La noche anterior había sido maravillosa, muy emotiva para Durotan. Cuando la dama pálida despejó la oscura línea de árboles, en su fase menguante, pero lo suficientemente brillante como para emitir una potente luz que se reflejó en los mantos de nieve, una ovación estalló de las gargantas de los miles de orcos allí reunidos, sabios ancianos, jóvenes guerreros e incluso niños en los fuertes brazos de sus madres. Los lobos, al mismo tiempo compañeros y monturas de los orcos, disfrutaban del momento con exultantes aullidos. Este sonido estremeció a Durotan de la misma forma que los tambores lo habían hecho, un profundo y primitivo saludo al astro blanco que comandaba los cielos nocturnos. Durotan miró a su alrededor y contempló un mar de poderosos seres alzando sus manos marrones, que parecían plateadas por la luz de la luna, todos con la misma idea. Si algún ogro hubiese sido lo suficientemente tonto como para atacar, hubiera caído en menos de un latido bajo las armas de este vasto mar de convencidos guerreros. Luego llegó la fiesta. Docenas de animales habían sido cazados a principios de la pasada estación, antes de la llegada del invierno, secados y ahumados, listos para el evento. Habían sido prendidas hogueras. Su cálida luz se fusionaba con el resplandor de la luna y los tambores habían comenzado a sonar sin descanso desde entonces. Durotan, acostado sobre su pellejo de uña grieta, como el resto de los niños, resoplaba con desaprobación porque solo le permitieron permanecer en el banquete hasta saciarse de comida y hasta que el chamán se fue. Una vez terminada la fiesta de apertura, el chamán de cada clan se dirigía hacia el Oshugun, que velaba cuidadosamente por sus fiestas, y entraba en sus cavernas para recibir el asesoramiento de los espíritus y ancestros. Oshugun tenía un aspecto impresionante, aun desde la lejanía. A diferencia de otras montañas que eran irregulares y encrespadas, Oshugun se elevaba desde el suelo como una precisa y afilada punta de lanza. Parecía como un gigante de cristal puesto en la tierra, tan limpio en sus líneas y tan brillante bajo la luz del sol y de la luna. Algunas leyendas contaban que había caído del cielo cientos de años atrás, y como era una montaña tan inusual, Durotan pensaba que esas leyendas podían ser verdad. Aunque Oshugun parecía ser muy interesante, Durotan siempre pensó que era muy injusto que el chamán tuviera que abandonar el festival Kosharg para ir allí. Pobre chamán, pensó, se pierde toda la diversión. Pero los niños también, pensó de nuevo receloso.
Durante el día se llevaban a cabo cacerías, juegos y se contaban las heroicidades de los ancestros. Cada clan tenía sus propias historias y por lo tanto, además de los cuentos familiares, Durotan había escuchado, como un jovenzuelo, nuevas y emocionantes aventuras. Aunque eran entretenidas y disfrutaba enormemente de ellas, Durotan ardía en deseos de conocer lo que los adultos discutían mientras los niños descansaban en la tienda dormitorio, después de haber llenado sus estómagos con exquisitos manjares, fumado de las pipas y compartido diferentes brebajes. No podría aguantar allí mucho más tiempo. En silencio, Durotan se incorporó, sus oídos atentos a cualquier sonido que indicase que alguien más estuviera despierto. No oyó nada y, después de un largo minuto, se puso en pie y empezó a moverse hacia la entrada. Fue una larga y lenta progresión por la oscuridad de la tienda. Había niños de todas las edades y tamaños durmiendo por toda la tienda, y cualquier movimiento en falso podía despertarlos. Su corazón latía acelerado por la emoción. Durotan caminaba con cuidado entre las formas que vagamente vislumbraba, colocando cada uno de sus enormes pies con la delicadeza de un ave de largas patas en un pantano. Parecía haber pasado una eternidad hasta que Durotan alcanzó finalmente la puerta. Se detuvo, tratando de calmar su respiración, y extendió el brazo para salir. Entonces tocó una grande y lisa piel que estaba junto a él. Recogió la mano al tiempo que silbaba de sorpresa. —¿Qué estás haciendo? —susurró Durotan. —¿Qué estás tú haciendo? —contestó el otro orco. Al momento, Durotan sonrió de lo idiotas que ambos sonaban. —Lo mismo que tú —respondió Durotan en voz baja todavía—. Todo porque los otros seguían durmiendo. Podemos seguir hablando de ello o hacerlo. Por el tamaño de la tenue forma que se encontraba frente a él, Durotan podría pensar que se trataba de un macho grande, de su misma edad probablemente. No podía reconocer ni su olor ni su voz, por lo que no se trataba de alguien del clan lobo gélido. Fue un pensamiento atrevido, no solo por hacer algo tan prohibido como salir de la tienda a dormitorio sin permiso, sino por hacerlo en compañía de un orco de otro clan. El otro orco vaciló por un momento. Los mismos pensamientos debían de atravesar su cabeza. —Muy bien —dijo finalmente—, vamos a hacerlo. Durotan extendió el brazo de nuevo a través de la oscuridad. Sus dedos rozaron la piel de la puerta y agarraron su borde. Los dos jóvenes orcos apartaron la puerta y salieron a la gélida noche. Durotan volvió a mirar a su compañero. El otro orco tenía la piel más oscura que la suya y parecía un poco más alto. Durotan era el más alto de su edad en su clan y no estaba acostumbrado a que otros fueran más altos que él. Era algo un poco inquietante. Su compañero de travesuras se giró hacia él y Durotan se sintió observado. El otro asintió con la cabeza, aparentemente satisfecho con lo que estaba viendo. No se arriesgaron a hablar. Durotan señaló hacia un gran árbol cercano a la tienda y ambos fueron hacia allí en silencio. Uy, un segundito. Perdón. Por un momento, que probablemente no fue tan largo como a él le pareció, estaban fuera, arriesgándose a que cualquier adulto girase la cabeza y los pudiera ver, algo que no pasó. Durotan se sintió tan expuesto como si estuviera bajo la luz del sol, porque la luz de la luna era muy luminosa al reflejarse sobre la nieve cristalina. Además, el crujido de sus pies sobre la nieve sonaba tan fuerte como el bramido de un ogro enfurecido. Pero por fin llegaron al árbol y se sentaron tras él. Durotan respiró aliviado cuando llegaron. El otro orco se volvió hacia él y sonrió. —Soy Ogrim, del linaje de Telkar Doomhammer, martillo maldito, del clan Roca Negra —susurró el joven orgulloso. Durotan se quedó impresionado. Aunque la familia de los Martillo Maldito no era una familia de jefes, era muy conocida y honrada. —Yo soy Durotan, del linaje de Garath, del clan Lobo Gélido —respondió Durotan. Fue el turno de Ogrim para reaccionar ante el hecho de estar sentado con el heredero de otro clan. Asintió con la cabeza. Durante un momento permanecieron sentados, deleitándose en la gloria de su atrevimiento. Durotan comenzó a sentir cómo el frío y la humedad se filtraban a través de su gruesa capa de piel, y se puso... y se puso de pie. Se volvió y señaló hacia la reunión y Ogrim asintió. Se asomaron con cuidado tras el árbol, intentando escuchar aquellos misterios que siempre habían ansiado conocer. Y así fue como, mientras la hoguera crepitaba y los tambores sonaban, que las voces llegaron flotando hasta ellos. —Los chamanes han estado muy ocupados este invierno con las fiebres —dijo el padre de Durotan, Garath. Se agachó y acarició al enorme lobo blanco que estaba dormitando cerca del fuego. La bestia, con el característico pelaje blanco de los lobos gélidos, emitió un ligero canturreo de placer. Tan pronto como uno de los jóvenes se cura, otro cae enfermo.
Yo estoy listo para la primavera, dijo otro que estaba de pie y tiraba más leña al fuego. Ha sido duro con los animales también. Cuando nos estábamos preparando para el festival, tuvimos dificultades para encontrar uñagrietas. Clara hace una deliciosa sopa con sus huesos, pero se niega a decirnos qué hierbas utiliza, dijo un tercero mientras miraba a una hembra que amamantaba a un bebé. La hembra en cuestión, presumiblemente Claga, se echó a reír. La única que conocerá esa receta será esta pequeña orco al cumplir la mayoría de edad, contestó Claga riendo. Durotan estaba boquiabierto. Se giró para mirar a Ogrim, que estaba igual de sorprendido que él. Estos eran los temas tan importantes y secretos por los que prohibían a los niños salir de la tienda. ¿Conversaciones sobre fiebres y sopas? Bajo la brillante luz de la luna, Durotan no tuvo ningún problema para ver la cara de Ogrim. La cara del otro orco expresaba el mismo sentimiento. Podemos encontrar algo más interesante que esto, Durotan, dijo con un tono suave, pero ronco a la vez. Durotan sonrió y asintió. Estaba seguro de eso. El festival duró 2 días más. Durante el día y durante la noche, cuando se escapaban juntos, se retaban con diferentes pruebas de habilidad. Quién era más rápido, escalaba mejor o tenía más fuerza, todo lo que se les ocurría. Uno y otro se alternaban las victorias como si hubieran planeado turnos. Entonces, el último día, Ogrim retó a Durotan a un 5.º desafío para romper el empate. Algo dentro de Durotan le hizo hablar. Dejemos a un lado los desafíos normales y corrientes, dijo Durotan, preguntándose de dónde procedían esas palabras, aunque había sido él quien las había pronunciado. Hagamos algo verdaderamente diferente en la historia de nuestro pueblo. Los radiantes ojos grises de Ogrim brillaron mientras se inclinaba hacia adelante. ¿Qué sugieres que hagamos? Seamos amigos, tú y yo. Ogrim se quedó completamente pasmado. Pero no somos del mismo clan, dijo con una voz que parecía indicar que Durotan había propuesto amistad entre un imponente lobo negro y un dulce talbuk. Durotan movió la mano como restando importancia. No somos enemigos, dijo. Mira a tu alrededor. Los clanes se reúnen 2 veces al año y no hay nada malo en ello. Pero mi padre dice que es precisamente porque se unen tan pocas veces que la paz se mantiene, continuó Ogrim. Su frente se arrugó de preocupación. La decepción tiñó de amargura las palabras de Durotan. Muy bien, pensé que serías más valiente que el resto, Ogrim, de los martillo maldito. Pero no eres mejor que ellos, tímidos y poco dispuestos a ver más allá de lo que se ha hecho siempre y de lo que es posible hacer. Las palabras habían salido de su corazón, pero, aunque las hubiera pensado y perfeccionado durante semanas, no podría haberlas escogido mejor. El rostro moreno de Ogrim se enrojeció y entonces parpadeó. No soy ningún cobarde, gruñó. Soy capaz de responder a cualquiera de tus desafíos, presuntuoso lobo gélido. Fue entonces cuando se abalanzó hacia Durotan. Lo hizo caer hacia atrás y empezaron a golpearse el uno al otro hasta que tuvo que venir un chamán para curarlos y recordarles lo inapropiado que es pelear en un lugar sagrado. Muchacho impetuoso, reprendió la chamán jefe de los lobos gélidos, una anciana mujer orco a la que llamaban Madre Kashur. Eres demasiado mayor como para andar peleando como un niño desobediente, joven Durotan. El chamán que atendía a Ogrim murmuró unos similares sonidos de desaprobación. Pero incluso sangrando vastamente por la nariz y mientras observaba cómo el chamán curaba la herida en el torso marrón de Ogrim, Durotan sonrió. Ogrim captó su mirada y también le sonrió. El desafío había empezado, el reto final, mucho más importante que ninguna carrera o levantamiento de piedras, y ninguno estaba dispuesto a darse por derrotado, como para decir que la amistad entre 2 jóvenes de diferentes clanes estaba mal. Durotan tenía la sensación de que este desafío en particular solamente tendría final cuando uno de los 2 muriera, y tal vez ni siquiera entonces. Fin del primer capítulo. Voy a beber otro poquito de agua. Y leeré un capitulito más y me parece que lo dejaré por ello, porque ya la voz me empieza a fallar. Y como he comentado antes, al principio de cada capítulo es más, entre comillas, el presente, aunque bueno, no es que sea el presente porque Thrall no es que sea el jefe de guerra actual, pero bueno, más presente que lo otro. Capítulo 2. Recuerdo la primera vez que nos encontramos con los Tauren. Recuerdo la voz profunda y el gesto sereno de Cair Bloodhoof, que es pezuña... bueno, no sé cómo es en español, es que como aquí te lo dicen a veces en inglés y otras veces en español. Bueno,
Recuerdo estar sentados en el suelo de una tienda que podría ser desmontada y vuelta a montar muy rápidamente, y sentirme extrañamente en casa. Fumamos pipas, compartimos comida y bebida, sentimos las vibraciones de los tambores en nuestros huesos y hablamos. Al principio, los Tauren me parecieron como bestias, pero había humor y sabiduría en ellos, y cuando la primera ronda de negociaciones fue llevada a cabo, supe que los orcos tendrían un aliado poco usual en estos seres medio bovinos. La noche cayó sobre nosotros mientras hablábamos, una noche tranquila acorde con esta hermosa tierra. Salimos de la tienda y miramos hacia las incontables estrellas. Un suave viento acariciaba nuestro rostro. Me volví hacia Drektar para preguntarle por su infinita sabiduría. Para mi asombro, vi lágrimas en sus ojos que reflejaban la luz de la luna. Así es como solía ser mi jefe, me dijo con la voz rota. Levantó sus brazos e inclinó la cabeza hacia atrás. Llamó al viento para que lo abrazara y secara las lágrimas que se deslizaban por su dura y verde cara. Cerca de la tierra, cerca de los espíritus, fuertes en la caza, amables con nuestras crías, sabiendo que nuestro lugar en el mundo es ser justos y correctos, comprendiendo el equilibrio entre dar y recibir. La única magia que los Tauren practican es la magia buena, una magia limpia con la tierra, y la tierra así lo refleja, de la misma forma que tiempo atrás Draenor reflejó nuestra conexión con ella. Pensé en la petición de ayuda de los Tauren para hacer frente a su enemigo, los viles y sucios centauros. Sí, lo siento por ellos. Estaría bien ser capaces de ayudarlos, le dije. Drektar se echó a reír, volvió sus ciegos ojos hacia mí y me miró con mayor claridad que cualquier persona capaz de ver. Oh, mi joven Thrall, me dijo, riendo aún, todavía no lo has entendido. Son ellos los que nos ayudarán. Pezuña sangrienta. Volvemos con Durotan. Durotan corrió tan rápido como sus potentes y jóvenes piernas lo dejaban. Su respiración estaba acelerada y el sudor manchaba su piel marrón cobriza, pero se obligó a mantener la marcha. Era verano, y sus grandes y planos pies estaban descalzos. Notaba cómo la suave hierba lo acariciaba mientras corría, y de vez en cuando pisaba una púrpura y brillante flor de Dasan. El olor de la planta chafada, que tradicionalmente se usaba para curar, le sentaba como una bendición y le inspiraba para correr aún más lejos, más rápido. Ahora estaba en el borde con el bosque de Terokkar, frente a su fría y gris verdosa profundidad. Tenía que prestar mucha atención a las raíces gemelas de sus elegantes árboles para no tropezar con ellas, por lo que disminuyó el paso. Tenues luces brillaban en el corazón verde de este bosque, y la tranquilidad que transmitía chocaba con sus ansias de ganar. Durotan aumentó el ritmo, saltando sobre troncos caídos cubiertos de musgo, agachándose bajo las ramas bajas con la gracilidad de un talbuk. Su pelo negro, largo y grueso, y suelto hasta la mitad de la espalda, se balanceaba libremente tras él. Le ardían los pulmones y sus piernas pedían a gritos un descanso, pero apretó los dientes e ignoró las súplicas de su cuerpo. Era un lobo gélido, el heredero del líder del clan, y ningún roca negra podría... Durotan oyó lo que podía ser un grito de guerra a sus espaldas y le dio un vuelco al corazón. La voz de Ogrim, como la suya, se volvía más profunda cada día que pasaba para alcanzar el bramido característico de un macho adulto, pero aún así Durotan tenía que admitir que era realmente impresionante. Quiso forzar sus piernas para que corrieran aún más rápido, pero se sentía tan pesado como una piedra. Para su disgusto, vio por el rabillo del ojo como Ogrim entraba en su campo de visión y luego, con un esfuerzo final, pasaba corriendo junto a él. El orco roca negra extendió el brazo y se abalanzó justo antes que Durotan saltara sobre el tronco de un árbol en medio del claro, lugar que habían decidido que era la meta de la carrera. Ogrim siguió caminando unas cuantas zancadas más como si sus potentes piernas, una vez puestas en funcionamiento, no pudieran parar. Las piernas de Durotan no tenían tales problemas, y el heredero del clan lobo gélido cayó hacia adelante prácticamente inconsciente. Se entumbó boca abajo en la tierra fría y cubierta de dulce musgo, jadeando en busca de aire, a sabiendas de que debería incorporarse y volver a retar a Ogrim, pero demasiado exhausto como para poder hacer algo más que permanecer estirado y tratar de recuperarse. Oyó como Ogrim hacía lo mismo, y fue entonces cuando el otro joven orco rodó sobre su espalda y se echó a reír. Durotan hizo lo mismo. Los pájaros y los pequeños animales que habitaban el bosque de Terokkar permanecían en silencio, mientras los dos orcos pronunciaban sonidos de alegría. Mientras Durotan ondulaba sus labios y dejaba ver sus colmillos en formación, pensó que se podían parecer más a feroces gritos de guerra previos a una cacería. ¡Ja! Gruñó Ogrim, sentado y golpeando a Durotan de forma juguetona. No he tenido que esforzarme mucho para vencer a un cachorro como tú, Durotan.
Tienes mucho músculo, pero tu cerebro está hambriento, replicó Durotan. La habilidad es tan importante como la fuerza, pero el clan Rocanegra no tiene ni idea de esas cosas. No había malicia en sus bromas. Los clanes se habían opuesto al principio a la amistad entre ambos jóvenes, pero el terco argumento de Durotan de que solo porque algo no se haya hecho antes no significa que no pueda ser hecho, divirtió e impresionó a sus líderes. También ayudó el hecho de que ambos eran clanes que tradicionalmente habían mostrado un buen humor. Si Durotan hubiera propuesto su amistad con un miembro del clan Grito de Guerra o del Mascahuesos, por ejemplo, conocidos por su agudo orgullo y desconfianza en los otros, la pequeña llama de amistad se hubiera apagado enseguida. Así fue como los mayores asintieron, esperando que la novedad desapareciera y que cada joven regresara al lugar que le corresponde en su clan para mantener el orden familiar que se había establecido desde siempre, más allá de lo que nadie pueda recordar. Ellos se sintieron decepcionados. La escarcha de finales del invierno había dado paso a la primavera y poco después a la apabullante calor del verano, pero la amistad continuaba. Durotan sabía que estaban siendo vigilados, pero mientras nadie se interpusiera, él no se opondría. Durotan cerró sus ojos y dejó que sus dedos se extendieran sobre el musgo. El chamán había dicho que todas las cosas tienen vida, poder, espíritu. Estaban profundamente involucrados con los espíritus de los elementos, el fuego, la tierra, el aire y el agua, y el espíritu de la naturaleza, y dijo que podían sentir la fuerza vital en la tierra, e incluso en la piedra, aparentemente muerta. Todo lo que Durotan podía sentir era el frío y la sensación ligeramente húmeda del musgo y del suelo bajo sus palmas. La tierra se estremeció. Durotan abrió de repente los ojos. Se levantó rápidamente y de forma inconsciente dirigió su mano hacia el garrote puntiagudo que siempre llevaba con él. Ogrim prefería llevar un pesado y metálico martillo, el arma tradicional de los Rocanegra, y una versión simplificada del legendario martillo que un día empuñaría. Los dos muchachos se miraron. No necesitaban hablar para comunicarse. Lo que había hecho temblar la tierra era una enorme uña grieta, con su greñudo pelaje del que se hacen magníficas mantas y con su exquisita carne rojiza que podría alimentar a casi todo el clan, o había sido algo más peligroso. ¿Qué animales moran en el bosque de Terocar? Solo habían estado allí una vez antes de... Se pusieron en pie al unísono. Sus oscuros y pequeños ojos inspeccionaban los siniestros y oscuros rincones de las raíces de los árboles en busca de aquello que había producido ese ruido. ¡Bum! La tierra se estremeció de nuevo. El corazón de Durotan empezó a latir más rápidamente. Si era un pequeño uña grieta, quizás podrían abatirlo entre los dos y compartir la caza con ambos clanes. Le echó una mirada a Ogrim y vio como los ojos del otro orco brillaban de excitación. ¡Bum! 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 Ambos jóvenes gritaron asustados y se replegaron al tiempo que el ruido sonaba más cercano. Un árbol que estaba a solo unos metros de distancia se convirtió en astillas ante sus ojos. Lo que provocaba tal ruido y que tan fácilmente se deshizo de ese viejo árbol apareció de repente a la vista. Era enorme, llevaba un garrote tan grande como ellos mismos y definitivamente no se trataba de una uña grieta, y los había visto. Abrió su boca y gritó algo que era vagamente inteligible, pero Durotan no estaba dispuesto a perder el tiempo intentando averiguar qué había dicho. Solo podían pensar en una cosa. Ambos se volvieron y huyeron. En ese momento, Durotan deseó con todas sus fuerzas no haberse desafiado a correr como habían hecho hace un rato, pues sus piernas no se habían recuperado completamente. Aún así, se movían bajo sus órdenes, impulsadas por el espíritu de supervivencia que parecía insuflarles nuevas energías. ¿Cómo se habían internado tan profundamente en el territorio de los ogros? ¿Y dónde estaban los Gron? Durotan se imaginaba a los amos de los ogros abriéndose camino entre los árboles, más altos todavía que los propios ogros, e incluso más horrorosos que ellos. Sus cuerpos más parecidos a la propia tierra que a la carne de los animales, y su único ojo, inyectado en sangre, mirándolos fijamente mientras dirigía el ogro hacia ellos. Tanto él como Ogrim no habían llegado todavía a la edad para ser iniciados en la edad adulta y acompañar a los guerreros de los clanes en las cacerías de ogros y en raras ocasiones de los mismos Gron. Habían asistido a cacerías mucho menos peligrosas, de talbuks u otras presas más sencillas, pero Durotan siempre había soñado con el día en que le permitieran hacer frente a una de esas temibles criaturas, ganando honor para sí mismo y para su clan. Ahora no estaba tan seguro de creerlo. La tierra continuó temblando, y los gritos de los ogros se empezaron a oír con más claridad. «¡Yo aplastar pequeños orcos! ¡Golpear!». El rugido que siguió a continuación fue tan fuerte que casi hizo sangrar sus oídos. Esa cosa los estaba alcanzando. A pesar de las órdenes de pánico que su cerebro emitía a su cuerpo para que corriera más rápido, maldita sea, no podía poner distancia entre él y la monstruosa cosa que se abalanzaba sobre él, y su enorme sombra tapaba ya los rayos de luz que se filtraban entre las ramas de los árboles.
Los árboles eran cada vez más finos, y la luz se hizo más brillante. Estaban cerca de los límites del bosque. Durotan siguió corriendo y salió al espacio abierto de un prado. Sus pies volvieron a pisar de nuevo la suave hierba. Ogrim iba delante de él, pero no mucho más lejos. Un pensamiento de desesperación recorrió la cabeza de Durotan, seguido de una oscura ola de furia. Todavía no eran adultos, todavía no habían ido a su primera cacería real, no habían bailado en el fuego con las mujeres, no habían ungido sus caras con la sangre caliente de su primera víctima en solitario. Eran tantas cosas las que todavía no habían hecho. Morir gloriosamente en batalla era una cosa, pero era tal su inferioridad ante esa horrible criatura que sus muertes serían tomadas con más humor que respeto. Consciente de que podría costarle unos segundos muy valiosos, pero incapaz de resistir el impulso, Durotan se volvió para gritar una maldición hacia el ogro antes de que pudiera aplastarle la cabeza como un pastel de cereales con su garrote. Lo que vio lo dejó asombrado. Sus salvadores no emitieron ni un solo ruido, se movían en silencio, como una marea azul, blanca y plateada, que aparentemente surgió de la nada. Durotan oyó el familiar sonido que hacen las flechas al surcar el aire, y un latido más tarde los gritos del ogro se teñían con dolor más que rabia. Aparecieron docenas de flechas sobre el cuerpo del ogro, minúsculas agujas sobre algo tan enorme y pálido, y detuvieron su avance mortal. Gritó y trató de rascarse las irritaciones que aparecían sobre su piel. Una voz clara resonó. Aun sin entender el idioma, Durotan reconoció las palabras de poder cuando las oyó, y le empezó a picar la piel. De pronto, el cielo se anegó de relámpagos, pero eran diferentes a cualquier otro relámpago invocado por un chamán. Una energía azul, blanca y plateada crepitó alrededor del ogro que, arrodillado, vio como los rayos se cerraban sobre él como una red. El monstruo volvió a rugir, y entonces se desmoronó. La tierra tembló. Fue entonces cuando los Draenei, cubiertos sus cuerpos con unas especies de corazas que reflejaban los fríos tonos de sus energías, de tal forma que deslumbraban a Durotan, desmontaron y descendieron sobre el ogro caído. Sus espadas brillaban, nuevas palabras de poder y comando fueron pronunciadas, y Durotan se vio obligado a cerrar los ojos o a volverse loco ante lo que veía. Al final se hizo el silencio. Durotan abrió los ojos de nuevo para ver al ogro muerto. Tenía los ojos abiertos, la lengua le sobresalía por los labios, también abiertos, y su cuerpo estaba cubierto de sangre roja y quemaduras negras. Tan profundo era el silencio que Durotan podía escuchar su respiración entrecortada y la de Ogrim. Los dos se miraron, sorprendidos por lo que acababa de pasar. Ambos habían visto a los Draenei antes, por supuesto, pero no tan de cerca. Visitaban de vez en cuando a todos los clanes con la intención de intercambiar sus cuidadosamente creadas herramientas, armas y piezas decorativas talladas en piedra por las gruesas pieles de los animales del bosque, las mantas tejidas en colores alegres y las materias primas que los orcos extraían de la tierra y de las piedras. Siempre habían sido vistos con mucho interés por los clanes, pero los intercambios solamente duraban unas horas. Los Draenei, de piel azul, voz suave e inquietante atracción, no transmitían mucha proximidad, por lo que ningún líder de clan los había invitado nunca a compartir su hospitalidad con ellos. Las relaciones entre ellos eran siempre cordiales, pero distantes, y todos parecían quererlas así. Entonces el líder del grupo, que tan inesperadamente había llegado, se acercó a Durotan. Tumbado en el suelo, Durotan vio lo que nunca había podido observar cuando miraba a los Draenei a distancia. Sus piernas no se extendían rectas desde sus torsos hasta la tierra, se curvaban hacia atrás como las de un talbuk, estaban protegidas por una especie de armadura brillante y terminaban en unas pezuñas que quedaban al descubierto. Y sí, indudablemente era una cola gruesa, sin pelo, que se agitaba constantemente de un lado a otro. Su dueño se inclinó sobre él y le ofreció su mano de color azul oscuro. Durotan parpadeó, mirando una vez más la forma inesperada de los pies de los Draenei y su cola de reptil, y luego se incorporó sin su ayuda. Lo miró a la cara, cubierta de extrañas placas, como si de una armadura se tratara. Su cabello negro y su barba caían sobre un chaleco de colores, llevaba pendientes y sus ojos brillaban con el color de un lago en invierno. ¿Estás herido?, preguntó con un tono vacilante en la lengua común de los orcos. Su lengua tenía evidentes dificultades para pronunciar las sílabas guturales. Solo mi orgullo, escuchó Durotan que Ogrim murmuraba en el dialecto de su clan. Él también se sentía herido. Los Draenei habían salvado, obviamente, sus vidas, y estaban agradecidos, por supuesto, pero habían visto como dos jóvenes y orgullosos orcos corrían despavoridos ante el peligro. Sin lugar a duda, el peligro había sido muy real, tanto que un solo golpe de garrote los podría haber aplastado a los dos como a moscas. Aún así, dolía. El Draenei podía, o no, haber oído o entendido a Ogrim, y Durotan creyó ver que sus labios se curvaban en una sonrisa.
El Draenei miró hacia el cielo y, para su consternación, Durotan se dio cuenta de que el sol estaba poniéndose por el horizonte. Se han alejado demasiado de sus casas y el sol se está poniendo, dijo. ¿A qué clan pertenecen? Soy Durotan, del clan Lobo Gélido, y este es Sorgrim, del clan Roca Negra. El Draenei se sorprendió. ¿Dos clanes diferentes? ¿Se estaban retando el uno al otro y por eso están tan lejos de sus casas? Durotan y Ogrim intercambiaron miradas. Sí y no, dijo Durotan. Somos amigos. Los ojos del Draenei se abrieron de par en par. ¿Amigos de dos clanes diferentes? Ogrim asintió con la cabeza. Sí, añadió, a modo de defensa. No es lo más tradicional, pero no está prohibido. El Draenei asintió, pero seguía sorprendido. Los miró a los dos por un momento. Luego se giró hacia dos de sus compañeros y murmuró algo en su lengua nativa. Durotan pensó que era un lenguaje profundamente musical, como el sonido del agua serpenteando entre las piedras o el canto de un pájaro. Los otros dos Draenei escucharon atentamente y luego asintieron. Uno cogió su odre del cinturón, bebió profundamente y empezó a correr con paso ligero y rápido, como el de un talbuk, en dirección suroeste, hacia las tierras de los Lobogélido. El otro se dirigió hacia las tierras del este, donde moraba el clan Roca Negra. El Draenei, que había estado hablando con ellos, se dio media vuelta. Harán saber a sus familias que están bien y a salvo. Volverán a casa mañana. Mientras tanto, me alegra ofrecerles la hospitalidad de los Draenei. Mi nombre es Restalan. Soy el líder de la guardia de Tel Mor, la ciudad con la que sus dos clanes normalmente comercian. Lamento decir que no recuerdo a ninguno de ustedes dos, pero normalmente las crías de orco se muestran un poco recelosas de nosotros cuando llegamos a su territorio. Ogrim se erizó. No le tengo miedo a nada ni a nadie. Restalan sonrió de soslayo. Estaban huyendo del ogro. El rostro moreno de Ogrim se oscureció y sus ojos brillaron con rabia. Durotan bajó ligeramente la cabeza. Como habían temido, Restalan y los otros habían sido testigos de su vergüenza y ahora se iban a burlar de ellos. Eso, continuó Restalan con calma, como si no hubiera notado el efecto que sus palabras habían provocado en los dos orcos, es actuar con sabiduría. Si no hubieran huido, tendríamos que enviar 2 cadáveres de vuelta a casa con sus familias mañana, en lugar de 2 sanos, fuertes y jóvenes orcos. Tener miedo no es motivo de vergüenza alguna, Ogrim y Durotan, sino dejar que el miedo te impida hacer lo correcto. Y, en su caso, salir corriendo ha sido definitivamente lo correcto. Durotan levantó la barbilla. Llegará el día en que seremos fuertes y altos. Entonces serán los ogros los que nos temerán a nosotros. Restalan se giró hacia él y, para su sorpresa, asintió con la cabeza. Estoy completamente de acuerdo, dijo. Los orcos son cazadores muy poderosos. Ogrim entrecerró sus ojos esperando la burla, pero no la hubo. Vengan, dijo Restalan. De noche hay peligros en el bosque de Terocar con los que ni siquiera la guardia de Tel Mor podría enfrentarse. Vámonos. Aunque exhausto, Durotan encontró la fuerza necesaria para mantener un ritmo constante. No podía sentirse avergonzado 2 veces en el mismo día. Corrieron durante algún tiempo, y finalmente el sol se escondió por el horizonte con una gloriosa explosión de colores carmesí, oro y púrpura. Echaba un vistazo de vez en cuando, tratando de no parecer grosero, pues sentía mucha curiosidad por ver a aquellos seres extraños a tan pocos metros de distancia. Seguía a la espera de ver los primeros signos de la ciudad, caminos erosionados por el andar de incontables viajeros, señales luminosas alrededor del camino, las sombras de los edificios tras el cielo oscuro, pero no vio nada, y, a medida que continuaban su camino, sintió una leve punzada de miedo. ¿Podría ser que los Draenei no estuvieran planeando ayudarlos a él y a Ogrim después de todo? ¿Podría ser que los llevaran cautivos para pedir un rescate? ¿Y si iban a hacerles algo peor, como ofrecerlos en sacrificio a algún dios oscuro? Hemos llegado, dijo Restalan. Desmontó y se arrodilló en el suelo. Apartó hacia un lado algunas hojas y agujas de pino. Ogrim y Durotan se miraron confundidos. Todavía estaban en medio del bosque. No había ciudad, ni carreteras, ni nada de nada a la vista. Se acercaron el uno al otro. Los superaban claramente en número, pero no morirían sin luchar antes. Arrodillado todavía sobre la alfombra de hojas y agujas de pino, Restalan descubrió un precioso cristal verde. Había sido cuidadosamente ocultado bajo la maleza y el detritus del bosque. Durotan lo miraba fijamente, atónito por su belleza. Encajaría perfectamente en la palma de su mano, y ardía en deseos de tocarlo, de sentir esa suavidad, ese extraño pulso sobre su piel. De alguna manera sabía que iba a experimentar una tranquilidad como la que nunca antes había sentido solo con tocarlo. Restalan pronunció una serie de sílabas que se marcaron con fuego en el cerebro de Durotan. Kela men samir, solai lama kal. La imagen del bosque comenzó a brillar y a ondularse como si fuera un reflejo sobre la superficie de un lago al que tiras una piedra. Muy a su pesar, Durotan se quedó sin aliento.
El resplandor aumentó y de repente no había bosque ni árboles, solo un camino grande y pavimentado que conducía, a través de la ladera de la montaña, a un lugar donde Durotan veía cosas que nunca había imaginado. Estamos en el corazón del país de los ogros, pero no era así cuando hace mucho tiempo construimos la ciudad, dijo Restalan. Si los ogros no pueden vernos, no pueden atacarnos. Al fin, Durotan recuperó su voz. Pero, ¿cómo? Una simple ilusión, nada más. Un truco de luz. Algo en la forma en que dijo eso provocó un ligero hormigueo a Durotan. Al ver la expresión confusa del orco, Restalan continuó. No siempre puedes confiar en tu vista. Pensamos que lo que vemos siempre es real, que la luz siempre revela de igual forma y en todas las ocasiones lo que hay fuera, pero las luces y las sombras pueden ser manipuladas y dirigidas por aquellos que las entienden. Al pronunciar esas palabras y tocar el cristal, he alterado la forma en que la luz baña esas rocas, esos árboles, el paisaje, en definitiva. De esta forma, el ojo percibe algo completamente diferente a lo que en realidad había. Durotan sabía que seguía embelesado como un estúpido. Restalan se rió ligeramente. Vengan, mis nuevos amigos, vengan donde ninguno de los suyos ha estado antes. Caminen por las calles de mi casa. Y bueno, hasta aquí el segundo capítulo. Y vamos a dejarlo por hoy porque la garganta pues me empieza a fallar un poco, la voz y eso. Así que nada, espero que aunque solo hay una persona viéndome y tal, pues si en un futuro lo de verlo en diferido, si alguien lo viera en diferido en algún momento y pues que me dijera algo y demás. Lo iré poniendo por Twitter cuando vaya a empezar. Hoy he intentado poner en Twitter cuando iba a empezar el directo, pero por lo que sea no se logueaba, me estaba dando problemas y al final pues ayer anuncié que era sobre esta hora y ya está. Intentaré ir anunciando y ir haciendo cada 2-3 días un directo leyendo pues 2-3 capítulos según cómo sean de largos y cómo me vaya viendo yo la voz. Y nada, pues espero que haya gustado y hasta aquí el directo. Hasta la próxima. Adiós.